Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. En razón de las repetidas e inexactas manifestaciones respecto de la situación de los jueces frente al impuesto a las ganancias, creemos importante comunicar, aclarar que aquellos que fueron designados a partir del año 2017, todos ellos pagan dicho impuesto. Aclarado esto, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con nuestro segmento de Derecho a la Salud. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bienvenidos nuevamente a Aires Constitucionales en su segmento de Derecho a la Salud con el doctor Eduardo Lombardi. Él es abogado constitucionalista, miembro de la Asociación Argentina y Mundial de Justicia Constitucional. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por generar un programa de esta calidad. Y la verdad es que hoy vamos a tocar algunos temas muy importantes, sobre todo de cara al federalismo, que es tan importante en la Argentina y en estos momentos con el tema del derecho a la salud. Así que cuando quieras. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es el licenciado Fabián Segaib, ministro de Salud de la provincia de Río Negro, expresidente de IPROS, Obra Social, provincia de Río Negro. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Arranco yo con la entrevista. Muchas gracias, Fabián, por estar. Sabemos las dificultades siempre de estar conectados, digamos, vía remota, que nos ha costado esta comunicación, pero muchísimas gracias por estar ahí y por darnos una claridad respecto de algunos conceptos que te voy a pasar a preguntar. Te pido, por favor, que te sientas libre de esbozar tus comentarios, por supuesto. Y a la vez también a Claudia le digo que si alguna situación o alguna pregunta queda vacante, podemos apreciarla y digamos podemos profundizarla un poco más. Si estás dispuesto, comienzo ahora entonces con las preguntas y me vas dando la respuesta. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo te ves respecto de la posición de la provincia de Río Negro después del COVID, dado que han tenido una situación realmente compleja como el resto del país y teniendo en cuenta la situación específicamente de cómo han tratado o cómo han paliado el flagelo, no tanto del COVID como, digamos, como enfermedad, sino también del tratamiento de la pandemia que fue la cuarentena. ¿Cómo te ves? ¿Cómo sentiste la ayuda del Gobierno Nacional? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Cómo están en este momento? Después te hacía algunas preguntas respecto de la comunidad médica y la vacunación. Pero primero quiero que me contestes eso. ¿Cómo quedaron respecto de específicamente de la cuarentena? ¿Cómo la pasaron? Nosotros, por supuesto, no fuimos ajenos a ninguna de las situaciones que vino pasando el país. Fuimos acompañando la estrategia que se dio del Ministerio de Salud de Nación. De todas maneras, respecto a cómo se enfrentaba la pandemia y a los cierres, de todas maneras, nosotros en la provincia, salvo la actividad turística, que por supuesto fue al cerrarse las fronteras, tanto internas como del exterior, nosotros, el resto se mantuvo abierto todo lo que es la provincia. Nosotros no cerramos la posibilidad de que ingresen o egresen desde la provincia. Sí como les decía, sí se cerró el turismo. Después nosotros toda la actividad de producción y sobre todo la producción, una de las más importantes, como la producción frutícola y agropecuaria de la provincia, se mantuvo abierta durante toda la pandemia, salvo en algunos momentos que tuvimos un cordón sanitario en algunas de las ciudades de Valle Medio. Después el resto se mantuvo abierto. Además, en el año 2020 la producción frutícola fue una de las más importantes de los últimos 20 años en cantidad, y nosotros mantuvimos a los obreros que venían de otra provincia hasta el mes de junio. Eso quiere decir todo el trabajo que vino haciendo la provincia y que mantuvimos las fronteras abiertas. Nos afectó, por supuesto, como a todos, el tema de la cuarentena. Nos afectó, tuvimos un pico importante en las ciudades del Alto Valle, donde más conglomerado de personas tenemos y donde también tenemos un solo conglomerado que tenemos con la provincia de Neuquén, con la ciudad de Neuquén. Es una ciudad transversal de 500.000 habitantes, con movilidad con lo que le decía recién de producción y demás, y con mucha movilidad entre ciudades, lo cual nosotros priorizamos la producción y la posibilidad de que sigan trabajando, y por supuesto al no cerrar del todo el tema de la producción y del transporte tuvo sus consecuencias, pero desde la provincia se priorizó la producción hasta las últimas consecuencias. De todas maneras, el sistema de salud que nosotros fuimos haciendo crecer en los últimos 6, 7 años desde el gobierno provincial pudo sostener todo el complejo que es esta situación, algo desconocido, pero el sistema de salud lo pudo sostener tal vez con el crecimiento que tuvo en los últimos años. Te hago una pregunta porque me viene y me surge una duda que me gustaría que me dieras tu posición. Entiendo que es tu posición, pero ¿vos cómo notaste el tema de mantener una propiedad, una actividad, digamos, específica y no... ¿Cómo notaste? ¿Hubo una mayor cantidad de casos o no? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Por el tema de la economía y el cierre. Y que la realidad es que nosotros estábamos hablando y actuando sobre algo desconocido. Todas las acciones que fuimos haciendo o dejando de hacer, no se sabía cuál iba a tener la consecuencia. Esta es la realidad. Ni dejando abierto y la posibilidad de que se siga produciendo o cerrando del todo. Creo que es que nosotros lo pusimos, nosotros en la provincia, lo pusimos de manifiesto, por ejemplo, con el tema del turismo en el mes de noviembre, que empezamos a hacer todos los proyectos
que a nivel nacional fueron autorizados, por supuesto, esa especie de burbuja de turismo, cuidado con hoteles que se anotaban, es decir, muy cuidado como para empezar a abrir una actividad que había estado 10 meses cerrada. Nosotros fuimos los pioneros en el país y esta es nuestra visión. Nosotros, por supuesto que respetamos la cuarentena, por supuesto que fuimos dejando muchas actividades donde podía haber un conglomerado de personas cerradas y teniéndola hasta el último momento cerrado, pero también apostábamos a volver a las actividades en la medida de nuestras posibilidades. En ese momento que nosotros hicimos este proyecto de turismo, Bariloche tenía una baja de casos y lo pudimos hacer. De todas maneras, hemos hecho un estudio respecto a Bariloche y a San Antonio, es decir, las grutas, los dos polos turísticos que tuvimos en el verano, y teníamos el estudio que en el mes de enero habían ingresado 200.000 personas y solo se habían hisopado 1.200 turistas sobre esa cantidad de personas que habían ingresado y el 30% nos dio positivo. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que no precisamente tiene un hilo conductor la posibilidad de abrir la producción, en este caso abrir el turismo, con la cantidad de casos. Muy bien, te hago una pregunta, perdón, que te quiero enganchar en esto, ¿no? Enganchar tu respuesta, claramente, no es que te quiero enganchar a vos. La verdad es que me gustaría saber cuál es tu posición respecto de, ya que me lo estás diciendo tanto, parece que han seguido, digamos, mucho las restricciones que se hicieron desde el gobierno nacional. Me parece bien, me parece acorde, me parece correcto, porque es un bien público el que se está tratando de proteger, que es el tema de la inmunización en general. ¿Cómo viste, te hago 2 o 3 preguntas, pero cómo viste la comunidad médica en general de tu provincia respecto del cansancio y cómo están ahora respecto de la inmunización de los médicos? Al cansancio para atender en un momento, porque si tuvieron que hacer cargo de atender esta pandemia, y ahora si están inmunizados y en qué grado, qué porcentaje tenés de inmunización en este momento. Sí, se dio por zona, porque nosotros tenemos 3 zonas bien individualizadas. Nosotros tenemos los hospitales de categoría 6 que tienen la terapia, pero de todas maneras no solo fue terapia, nosotros el seguimiento en hoteles, en el momento que todavía se internaban en hoteles, clínica médica, nosotros hemos triplicado la cantidad de camas no solo de terapia, sino de clínica médica, para los pacientes moderados, no para los graves que necesitaban UTI. Si todo esto tuvo un manejo que el sistema de salud, nosotros en el mes de marzo, antes que empiece la pandemia, el Consejo Provincial de Salud Pública, que es la máxima autoridad que está por encima del Ministerio, el Consejo lo componen los hospitales de mayor categoría, los 6 hospitales de mayor categoría de la provincia, representantes del Ministerio, representantes gremiales, decidimos que, por ejemplo, se terminaban, entre comillas, las especialidades. A partir de tener la necesidad de médicos, todos podían hisopar, todos podían ir a una clínica médica, todos podían, debían estar a disposición de los directores y de los jefes de su hospital. A partir de esto se armó un equipo de trabajo, no solo en el hospital público, sino también con el privado, muy importante. Nosotros trabajamos mucho con el privado en toda la provincia. En donde más trabajamos es donde tenemos las unidades de terapia intermedia, en los hospitales de mayor categoría, pero en todos coordinamos el trabajo, tanto de camas. La provincia hubo un momento que tuvo que disponer de enfermería, no de médicos porque no teníamos, pero sí de enfermería para el privado, de equipamiento para el privado, cuando ellos tenían posibilidad de atender. Por ahí faltaba una bomba, un respirador, una cama, nosotros lo hicimos en toda la provincia. Y desde este lado nosotros coordinamos absolutamente todo de salud pública. Y por supuesto que, como te decía anteriormente, hubo zonas donde tuvimos mucha complejidad, una cantidad de camas y de trabajo en el Alto Valle, que se dio por 3 meses y medio, 4, que ahí ese equipo fue reforzado con un equipo que vino de Nación,
vinieron en un tiempo determinado algunos médicos, kinesiólogos y enfermeros, y después, a partir de enero, y todavía lo tenemos, complejo a Bariloche con la cantidad de camas. Y por supuesto que nosotros en el Alto Valle ya le pudimos dar vacaciones, a partir de diciembre bajaron mucho los casos y ya pudieron renovar las energías. Estamos bajo la misma, viendo cómo hacemos con Bariloche, porque nosotros en nuestra provincia sigue bajando los casos y bueno, nosotros creemos que en un par de días nosotros vamos a poder darle descanso a la gente de Bariloche. Pero la verdad, pudimos trabajar mucho, tanto con Nación, desde el primer momento, como con la parte privada, hacer un solo esquema de trabajo. Me parece muy bien, aparte, o sea, la verdad es que te conozco de tu compromiso y de la forma en que has llevado las cosas a cabo. Me alegra no sentir un pesar en vos respecto de la comunidad médica, sino que están trabajando, digamos, coordinadamente con ellos. Me alegra también escuchar que has recibido, digamos, el apoyo esperado desde Nación, cosa que realmente ha sido muy importante. Y te hago una pregunta que dice recién que no me contestaste, te la vuelvo a hacer, que es ¿en qué grado de inmunización están respecto de la vacunación en este momento? Sobre todo, y si me puedes decir un poco de la estrategia de vacunación que están siguiendo en la provincia. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una población objetivo de 209.000 personas para vacunar. Dentro de este esquema tenemos personal de salud, personal de seguridad y docentes y no docentes, personas mayores de 60 años y entre 18 y 59 con antecedentes de salud. Toda esta población objetivo son casi 209.000 personas. Hemos recibido hasta ahora 27.000 vacunas, ¿sí? El 10% más o menos, un poquito más del 10%. Todo el personal de salud nosotros tenemos vacunado sobre 14.000 personas relevadas, tenemos vacunadas 13.000, casi el 90% del personal de salud. Nos falta muy poquito de algunos consultorios individuales que están por afuera de los colegios médicos y fuera de salud pública, y algunas profesionales también independientes, muy poquitos, eso en salud, así que yo te diría que entre el 90 y el 95% del personal de toda la provincia, tanto público como privado, ya fue vacunado. Bueno, excelente, la verdad, muy buena noticia y nada, me parece que es muy bueno para la provincia. Te felicito, digamos, respecto de este grado de vacunación. Es un vector muy importante no solo para proteger respecto de su salud, sino también respecto del contagio. Tengo otra pregunta, y ya que te tengo te aprovecho, respecto de cuál es el pensamiento respecto de la coordinación, lo hemos hablado varias veces, pero respecto de la coordinación del sistema nacional con el sistema provincial de salud. ¿Tiene que ser una transformación del sistema hacia un sistema único o una mejor coordinación entre sistemas posibles, constitucionalmente posibles, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Lo que tenemos que saber, y los que estamos en salud hace mucho tiempo, que nuestro sistema de salud está muy desagregado, muy partido en muchos pedacitos, de financiadores, obras sociales, medicina prepaga, salud pública. Es muy difícil de congeniar un sistema tan desagregado. Claramente, desde salud pública, yo que tuve una parte importante de mi vida del lado del financiador privado, también del financiador público, ahora desde el lugar donde lo tengo que dar al servicio de salud pública, está claro que las condiciones son totalmente distintas y el sistema de salud está, a ver cómo lo digo, muy a dispensa de lo que decida un médico con su lapicera, un juez con su declaración, con su sentencia. No tiene mucha defensa, ¿sí? Al contrario, creo que tiene poca defensa. Las normas son muy abiertas,
no hay ninguna norma que sostenga claramente hasta dónde se tiene que dar y hasta dónde no. Yo hace mucho tiempo me fui del sistema privado, pero no, en su momento tampoco había, estaba tan claro hasta dónde sí, hasta dónde no. El sistema público no tiene hasta dónde sí, hasta dónde no. Es todo, nosotros tenemos la obligación de dar absolutamente todo, tenga el valor que tenga, y esto para uno que debe gerenciarlo, porque está muy bien que sea libre y gratuita, pero alguien lo paga y alguien debe hacerse cargo de la gestión para que se llegue a la mayor cantidad de población posible. Posible no, a toda la población, porque además se ha dado algo desde hace varios años, yo te diría 4 o 5 años, que la gente se quedó sin trabajo, se quedó sin obra social, se discontinuaron los aportes de la obra social y toda esa gente vino al sistema público. Y el sistema público y los hospitales debemos hacernos cargo de un montón de situaciones que hasta hace un par de años no nos teníamos que hacer cargo. Y esto tiene, al no tener las normas tan claras, hasta dónde sí, hasta dónde no, tiene su problemática. Esto no es, y no lo digo en el sentido de restringir el acceso de ninguna manera, pero también tenemos casos donde la justicia nos obligan a cubrir un medicamento de cierto valor, que uno lo pone en la balanza y dice, yo pago esto por orden de la justicia y porque el médico lo pide, aunque nosotros tengamos una visión distinta, y me quedo con... No es simpático decirle, pero me deja con un montón de gente sin cobertura. Esto es lo que creo que en Argentina debemos empezar a hablar y ordenar para seguir teniendo un sistema que pueda dar respuesta. Yo lo tengo claro después de casi 7 años como ministro, todo lo que da el sistema público, el medicamento, la prótesis, absolutamente todo. Nosotros nos toca, por un tema de complejidad, dar tratamientos en Ciudad de Buenos Aires, donde está la mayor complejidad, y por supuesto que al no tener obra social y no tener la posibilidad, la provincia se hace cargo de los viajes, del alojamiento, más el tratamiento, por supuesto. Entonces no dejamos de dar lo que corresponde, pero sí deberíamos tener alguna norma un poquito más clara de hasta dónde sí y hasta dónde no. Déjame que perdón que te haga una reflexión al respecto, ¿no? Respecto de lo que acabas de decir de los fallos judiciales o a veces de las sentencias o los amparos, etcétera, etcétera. A mí me parece, y no es que esté totalmente a favor, me parece que hay algunas ocasiones en donde la justicia puede ser que hayan fallos que sean contradictorios o que sean muy onerosos o que tengan un impacto económico muy alto para los financiadores de la salud, pero la verdad es que lo que hace la justicia es amparar un derecho. Lo que está mal, lo que está claramente mal, es que no se mida el impacto económico, y ahí es donde yo te comprometo a vos también, a que se trabaje en conjunto. Me parece que debe haber un trabajo en conjunto, porque tampoco es cierto que la justicia pueda, digamos, en definitiva, conocer de salud que conocés vos, que conocen los ministros. Me parece que ahí, y era la siguiente pregunta, si vos hablás de una norma, es cierto, es muy difícil una norma, porque hay que, digamos, conocer constitucionalmente, estamos en un programa muy jurídico, digamos, y hay que conocer constitucionalmente, digamos, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuando se están colocando medidas cautelares, digamos, específicamente basadas en el artículo 43 y que te obligan, digamos, basados en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y que te obligan a vos a dar una determinada prestación que puede ser muy cara, no se mide tanto el impacto económico, sino que realmente haya un derecho que se esté vulnerando. Eso yo creo que hay que trabajarlo en conjunto, me parece bien, te comprometo que lo trabajemos en conjunto, yo personalmente lo estoy haciendo también, los jueces, sobre todo aquellos de civil y comercial y constitucionalistas que les suele caer esto digamos, en sus fallos o en sus amparos, en general están muy preocupados con la situación porque muchas veces no conocen los costos económicos. Y es cierto que todos los derechos son relativos y ningún derecho es absoluto. Con lo cual tenés razón, pero también es cierto que desde el lado de la justicia es muy difícil conocer esta problemática que se da.
Entonces yo tengo otra pregunta más y te digo, ¿cómo ves el funcionamiento del COFESA y del COFELESA? Que muchas veces lo hemos hablado, ¿cómo lo ves ahora en etapa de pandemia? ¿Cómo ves, digamos, ese funcionamiento y cómo ves esa coordinación tan necesaria? Al llevar 7 años de ministro, les puedo comentar distintas situaciones del COFESA y distintos momentos donde el COFESA sirvió para mucho y otras donde no nos sirvió para tanto. Nosotros... Perdón que te interrumpa, Fabián, pero nos va a quedar 3 minutos y medio. Te voy a pedir que en 2 minutos me cierres esta pregunta para hacerte una pregunta más que te quiero hacer y después pasarle a Claudia para que haga el cierre, ¿sí? Te pido por favor eso, ¿sí? Lo cierro cortito. Dale. Entonces, la realidad es que al tener, como está distribuida la salud en nuestro país, que cada jurisdicción tiene que dar, en el caso de salud pública, toda la cobertura a nuestros ciudadanos. Nosotros en nuestra provincia tenemos 750.000 habitantes. Es muy importante coordinar y el rol rector de salud, Ministerio de Salud de Nación. Por eso pasamos por tantos momentos distintos donde nos citaban para conversar ciertas situaciones y otras para nada. Debo decir que a partir de la pandemia y del trabajo que hemos hecho con el ex ministro Ginés González García, se pusieron sobre la mesa los COFESA virtuales que sirvieron y de mucho porque el presencial es muy difícil hacerlo tan seguido. Todas las políticas se llevaron adelante y yo les digo que a mí no me preguntaron de qué partido era, de qué provincia era, se puso a disposición el equipo técnico, los secretarios, equipamiento, es decir, fuimos todos detrás de una política y de una pelea que es desigual, si no se trabaja así es totalmente desigual. Desde ese punto de vista, hablo puntualmente de la pandemia. Hay un montón de temas que el COFESA debe resolver y que somos las autoridades para poder resolverlo. Se está trabajando mucho en conjunto a partir de la nueva gestión, de esta gestión que empezó Ginés y que sigue la doctora Bisotti ahora. Bueno, perfecto. A ver, un segundito que chequeo los tiempos porque, digamos, con Claudia. No sé si estamos como por una pregunta más o no. No, ya tenemos que cerrar. Ok, perdón. No, por favor, le agradecemos al licenciado Fabián Segayp, ministro de Salud de la provincia de Río Negro, habernos acompañado. Nos despedimos, Eduardo, entonces, hasta nuestro próximo segmento de Derecho a la Salud y hasta nuestro próximo programa de Aires Constitucionales, como siempre, aquí por Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.